De la semana, sin lugar a dudas, ha sido la discusión en torno a la sobrerepresentación que podría darse o que se está pues manifestando, ¿no? Para el próximo Congreso de la Unión, para la próxima conformación de la Cámara de Diputados a partir de septiembre, a raíz de la presencia, por supuesto, de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la conferencia mañanera del pasado miércoles, donde volvió a pues establecer este cálculo según el cual 373 diputados corresponderían a la coalición de Morena, PT y Partido Verde. Ayer platicamos con Emilio Álvarez y Casa y también platicamos, él es senador del PRD, también platicamos con Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano y nos hablaban de por un lado, la sobrerepresentación de la coalición que encabeza Morena y por el otro lado, por la subrepresentación que según los datos que da a conocer la secretaria y según las fórmulas que pues, va a manejar el INE para asignar las diputaciones plurinominales, esta subrepresentación que tendría, por ejemplo, Movimiento Ciudadano. Nos decía Laura Ballesteros que ellos en las urnas ganaron pues, el 10% del voto en la elección de diputados, por supuesto, y que a la hora del reparto de curules apenas le tocaría el 5%, es decir, perdería la representación o la representatividad en un 50% prácticamente. Hoy vamos a platicar con, ya escuchamos las voces de estos partidos políticos y ahora vamos a platicar con un representante de Morena, me refiero al diputado federal Hamlet García Almaguer, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Hamlet? Buenos días, Primitivo. Un gusto platicar contigo y con la audiencia de Fórmula. Pues le contestaría a Laura Ballesteros que ganaron un distrito de 300 en todo el ¿Un país. distrito de 300? Sí, ese Pero, a fue ver, su triunfo en las urnas de ¿cómo los se puede candidatos que balancear? ¿Cómo postularon. se balancea eso? Porque precisamente ahí Sí, está el principio que aplica para la representación proporcional, ¿no? O la asignación de los plurinominales. El decir, sí. bueno, quien gane quizás en pocos distritos, pero obtenga un fragmento superior, digamos, de la votación, tiene derecho a representar a todos esos votantes. La fórmula está ahí en la ley, pero está muy rara, Hamlet. Sí, explicar a nuestra audiencia que tenemos tres tipos de sistemas en el mundo en Ujú. términos generales. En más de 180 países se utiliza uno de estos tres sistemas. Primero tienes la de mayoría directa, que significa que todo el país se divide en distritos y esto tiende a generar un bipartidismo, como Sí. ocurre en Reino Unido o en Estados Unidos. Entonces, ganó en Reino Unido el Partido Laborista, obtuvo cerca del 50% de los votos, pero con eso se llevó el 90% de las curules y van Ajá. a tener una mayoría pues calificada en el Congreso. Luego tienes un sistema de representación proporcional que tiende a que quien obtenga el 10% de los votos tenga el 10% de las curules. El presidente López Obrador propuso este sistema en la legislatura y toda la oposición votó en contra, entonces ahora son víctimas de su propio voto. Pero comentarte sobre este sistema, se utiliza en países como Bélgica y en algunos de Centro y Sudamérica. Ujú. En El Salvador hay una fórmula bien interesante porque aunque tienes la lista de los partidos, tú como elector puedes jalar a alguien de hasta abajo, del lugar 10 o 15 de la lista, y con tu voto generar que él se convierta en el número uno. Esto, por ejemplo, en aplicación a nuestro país, podría generar que ni Alito, ni Marco Cortés, ni los líderes de estos partidos se pusieran en el lugar uno de la lista pluri. Si tienen el repudio de la ciudadanía, pues la ciudadanía podría jalar, por ejemplo, a Beatriz Paredes o a Santiago Krill y subirlos a la cabeza y bajar Ujú. a los líderes de los partidos. Y luego tienes sistemas de mayoría, pero que te obligan a una segunda vuelta, que es el caso de Francia. Ahí Claro. las izquierdas, después de la primera vuelta, se unen y entonces vencen a la ultraderecha de Le Pen. En nuestro país tenemos un sistema mixto y lo asemejo pues a dos gráficas de pie. Tienes un pie con 300 rebanadas, que es los distritos, 300 distritos en el país, están balanceados entre los estados, hay reglas constitucionales. Mi estado, Jalisco, por ejemplo, tiene 20 distritos. En estos distritos tú puedes competir solo o en coalición, conforme a tu estrategia. Morena no compitió en los 300 distritos coaligado al PT y al Partido Verde, lo hicimos Sí. con estrategia. Había distritos muy complicados y te pondré algunos ejemplos. Distrito 17 de la Ciudad de México es Santa Fe. Ujú.
Para Morena ha sido siempre un distrito muy complicado, es clase media alta y alta. Sí. Y postulamos a un candidato del Partido Verde, porque la marca del Partido Verde y el candidato Carlos Madrazo del Verde es bien visto en esa zona. Tiene todo el sentido, claro. De tal manera que los 30,000 votos que obtuvo el Verde en Santa Fe, en el distrito 17, fueron clave para vencer al PAN, que tiene una base sólida en esa zona de la ciudad. Ajá. El candidato era Jorge Triana. Y por 3% ganamos ese distrito. ¿Hubiéramos ganado solos, sin ir con PT y con Verde? No. Eso ocurrió en más de 50 distritos de todo el país. Te pongo otro ejemplo. Distrito 2 de Querétaro. Pues Querétaro es una zona tradicionalmente panista o priista. No le había ido bien a nuestra coalición. Ganamos gracias a nuestros aliados. El Verde gobierna San Luis Potosí. Ganamos 5 de 6 distritos gracias a nuestra coalición. Ahí, por ejemplo, Morena tenía 30,000 votos por distrito y el Verde tenía 60. Y el PRIAN tenía 50,000. De tal manera que 60 más 30, 90 nos daban para vencer al PRIAN. Pero solito Morena hubiera sido muy complicado. Ahora, Entonces, lo que pretende la oposición es una distorsión porque quieren llevarlo al extremo de que sea más redituable perder que ganar elecciones. Y se les olvida el componente de la representatividad distrital y por entidad federativa. Ahora, sí. El otro país son las pluris. ¿Cómo se asignan? En 200 rebanadas, pero con 5 secciones, digamos. Hay regiones del país. Y también tiene una vocación de representación regional. Por ejemplo, la segunda circunscripción es el Bajío. Normalmente ahí Morena tiene pocas plurinominales y es donde al PAN le va un poco mejor. Sí. En cambio, en el sureste del país, la tercera circunscripción, pues a Morena le va extraordinario, desde Veracruz hasta Quintana Roo. Entonces hay una representación regional. ¿Qué dice la Constitución? Ningún partido político, así en lo individual, puede tener más de 300 diputaciones. No nos pasamos ese tope. No se están despachando con la cuchara grande ni haciendo trampa con el famoso trasvase que está denunciando Ciro Murayama, por ejemplo, en donde el Morena, en donde Morena renuncia, digamos, a ciertos votos para que tengan más votos PT y Partido Verde. No hay renuncia a votos. Gran parte de los distritos que ganaron los candidatos del PT y el Verde eran distritos difíciles. Te diría yo. Oye, pero ¿cuántos distritos ganó el PT? Perdidos. ¿No ganó uno? Y ellos lo sacaron adelante. ¿Cuántos distritos ganó el PT? Son cerca de 20. ¿20 distritos? Sí. Y el Verde ganó cerca de 35 o 40. ¿Cómo se explica este tema de que el PAN tuvo más votos directos en el 2 de junio y va a tener más diputaciones el Partido Verde? Precisamente porque le fue muy bien en zonas divididas en circunscripciones en el país. Te decía, el Partido Verde gobierna San Luis Potosí. Sí, claro. Allí el Partido Verde obtuvo cerca de 1 millón de votos Primitivo. Y tiene fuerte presencia. Y eso, por supuesto, exactamente, ¿no? Eso por supuesto empuja su participación. El Partido Verde gobernó Chiapas. Es más, el actual gobernador electo fue secretario de Estado en un gobierno del Partido Verde. Y el Partido Verde sigue teniendo decenas y decenas de alcaldes en Chiapas. Oye, el Partido Verde sacó 23% hace 2 años en la elección para el Congreso del Estado de Quintana Roo. Un diputado del Verde preside la Junta de Coordinación Política del Congreso. Entonces, es donde te hablo de la fuerza regional. Claro. Te pongo otros ejemplos. Sí. ¿Qué porcentaje de lo que obtuvo Movimiento Ciudadano salió de Jalisco y de Veracruz? Pues prácticamente la mitad. Claro. Y sus pluris van a provenir de ahí. Entonces, también la composición del Congreso tiene que tener un sentido federalista, considerar las regiones. Muy bien. Y es por eso que se conforma así. Pero no nos estamos pasando el tope de los 300. Ahora, ¿cuál es el segundo candado? Sí. Ningún partido puede tener más de 8 puntos de sobrerepresentación. Claro. Con motivo de nuestra entrevista, Primitivo, sí. Acabo de tuitear, te lo mandé también ahí con producción por el WhatsApp, una boleta del año 2000. Hamlet, tenemos que hacer una pausa. ¿Me aguantas el corte y regresamos para concluir? Sí, claro. Gracias. Hacemos 30 minutos, seguimos con el diputado Hamlet García Almaguer. Hamlet, nos decías, y ya para concluir, este modelo en donde anteriormente, cuando tú votabas en otras elecciones, pues las coaliciones aparecían, digamos que en un solo cuadrito, todos los partidos que integraban la coalición. Esa es la clave. ¿No? Y ahora cada partido viene por separado. Correcto, de tal manera que en el año 2000, y ahí está la boleta, te la mandé con producción,
El Partido de la Revolución Democrática, Alianza por México, aparecía junto con PT, entonces Convergencia, Partido de la Sociedad Nacionalista y PAS, que creo que era Alternativa Social o algo así. Y como estaban en un solo recuadro, entonces era difícil distinguir qué diputaciones de representación proporcional, qué pluris le asignabas a cada quien. Entonces les decían, ¿saben qué? Si van en un solo recuadro los 5, pásenme una lista juntos. Y esa estaba al reverso de la boleta, entonces se ponían de acuerdo y así la presentaban. La coalición del 2000 del PAN se llamó Alianza por el Cambio y era PAN más verde. Los pluris del verde iban integrados en la lista del PAN. Sí. Ahora es diferente porque el elector tiene, con un solo acto, que es ir a votar, tiene la oportunidad de generar dos consecuencias. Primero, que su candidato de mayoría gane. Y segundo, que el candidato del partido político con el que él simpatiza llegue por la vía de representación proporcional. Ajá. Y ahí te pongo un ejemplo. Puede que en un distrito de la Ciudad de México yo estuviera de acuerdo con que Primitivo fuera el diputado de Benito Juárez. Y Primitivo iba por el partido rojo, el azul y el amarillo. Pero a mí no me cae bien el partido rojo, entonces yo votaba por Primitivo en el partido azul. Ajá. Entonces las pluris se le asignaban al partido azul, no al rojo. De esta manera se genera pues que el electorado tenga mayor incidencia en quienes llegan al Congreso. Eso fue lo que ocurrió en este proceso y estamos tranquilos porque la jurisprudencia es muy clara, no nos estamos burlando ningún tope de sobrerepresentación. No se están brincando ningún tope. No, Ayer no. nos decían, igual la ley puede ser injusta, pero se va a cumplir. No, yo no creo que sea injusta. Injusto sería que perder elecciones se No, convierta en bueno, un gran negocio. pero bueno, es que Que, ahí tiene que ver otras refugie cosas, a todo ¿no? el Es mundo en decir, mis pluris y que entonces yo por perder elecciones, nada más por perder, me lleve no, bueno, 50 pero si espacios ganas en el el Congreso. 10% de los ¿cómo se llaman? Del voto, si ganas el 10% del voto, pues lo justo es que, que estuvieras representado en el 10%. Ese es el No espíritu de creo, la representación proporcional, ¿no? no, porque ahí estaríamos olvidando que México es un país federalista. Pero entonces, ¿para qué queremos Entonces, pluris? no, pues para que representen a las regiones, es lo que te decían. Sí, sí, Es sí, lo que claro. te decía. Las plurinominales no se asignan en diputados como una lista nacional, sino en 5 listas por Ujú, las así es. regiones. Y si revisas quiénes van a llegar por MC, van a ser jaliscienses y neoleoneses. Muy bien. Y si revisas la lista del PAN, pues van a ser guanajuatenses. Y si revisas la lista de Morena, va a haber mucha gente del sur. Así es como se compone. Tenemos un sistema mixto y así funciona. Ahora, si la oposición quiere Ajá. cambiarlo, pues entonces que voten a favor de las reformas del presidente, porque votaron en contra de un sistema de representación pura. No, pues eso va a estar más difícil, ¿no? ¿Ves? Muy bien, muy bien. Pues ahí está el debate. Es un tema que va a seguir discutiéndose ya en términos de legislación, me parece, y vamos a ver cómo quedan. Finalmente, la última palabra la tienen tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si es que se presentan impugnaciones. Correcto, ese es el camino. Muy bien, pues muchas gracias, Hamlet. Nos vemos, Primitivo, gracias. Gracias. Es el diputado